Bienvenidos a nuestro canal. En esta serie de videos, iniciaremos el estudio de los principios de la teoría de sociedad holística, indicando su origen y fuentes. Hoy toca analizar la definición de sociedad holística. Para explicar la definición de una sociedad holística, se analizará el transcrito del video Sociedad holográfica, holística, preparación espiritual y ética es la clave de Yassi Esbarú, realizado en noviembre de 2021. Se adjunta el link del video en la descripción. También, se analizará el video Sociedad holística, también llamada Sociedad holográfica y realeza en el espacio exterior, del canal Esbarú Oficial, donde Minerva Esbarú nos explica su versión de este concepto. Se adjunta el link del video en la descripción. En este video, primero Mari comparte su propia definición de sociedad holística. Luego Yassi entrega una definición básica de lo que se entiende como sociedad holística y cuál sería su funcionamiento, enfocándose en el desarrollo espiritual, ético y moral del pueblo que la va a integrar. Luego, nos entrega los primeros pasos necesarios para poder formar una sociedad holística. A continuación, nos indica los desafíos que implican la co-creación de un camino hacia una transición a una sociedad holística. Finalmente, nos refleja la realidad actual que tiene nuestro planeta y la sociedad en la que vivimos, para poder superarla. Para facilitar el inicio de este tema, podemos leer una definición dicha por Mari Esbarú: una sociedad holística es el mejor sistema para poder proporcionar una verdadera igualdad entre todos sus miembros y ciudadanos. La sociedad holística, en su forma más pura al menos, como la describe la Federación de Planetas Unidos, es la que utiliza la raza andromedana que es muy antigua y, junto con sus íntimos amigos, los arcturianos, fueron supuestamente los primeros en adoptarlo con éxito como sistema político para sus planetas y sociedades. A su vez, Yassi plantea que el único método de creación de una sociedad holística es el impulsar el avance espiritual, ético y moral de un pueblo, impulsar su conciencia. En lo que se debe enfocar es en esas tres cosas y no en la implementación forzada de un nuevo modelo político, porque esto solo se degradará en socialismo, comunismo y capitalismo de Estado. Y eso no es una sociedad holística. Yassi dice, ¿cómo funciona una sociedad holística? Mi descripción está basada en que una sociedad y una cultura siempre será reflejo del pueblo que lo forma. Desde el punto de vista no solo de sus intenciones conscientes sino de su inconsciente colectivo. La gente es su sociedad, no vive en una sociedad. También su vida y sus experiencias en ella. El desarrollo espiritual, ético y moral de un pueblo, su nivel de conciencia, es la base misma de una sociedad holística y sin ello simplemente no se generará, no aparecerá. Lo único que genera una sociedad holística verdadera es el avance espiritual, de conciencia, ético y moral de un pueblo, en donde primero desarrollan esas bases, y ya con mentalidad de ética, moralidad y espiritualidad muy avanzada, los integrantes empezarán a relacionarse entre sí con esas tres bases, y el resultado es una sociedad o modelo político perfectamente acorde al nivel de avance del pueblo en cuestión. Es el resultado de que todos dentro de esa sociedad tengan el mismo alto grado de avance, o por lo menos similar en cuanto a sus variantes personales, pero siempre dentro del mismo marco de entendimiento que los haga cooperar entre sí. Un pueblo refleja su grado de avance ético, moral y espiritual directamente sobre su modelo político. Desde un punto de vista no materialista, basado en los modelos de mente, de pensamiento, integración, amor, cooperación, el entender que la cooperación y el apoyo mutuo es lo que genera un avance personal y cultural de una persona y en un pueblo, es la base de las sociedades holísticas. Cuando un pueblo desarrolle un avance ético, moral y espiritual lo suficientemente avanzado, de forma natural, sin problema alguno, inevitablemente se formará una sociedad y cultura perfectamente acorde a su nivel. Si el nivel es lo suficientemente avanzado, se podrá decir que es una sociedad holística. Siendo que debo dejar en claro que no es un modelo político a seguir, sino que solo es y solo puede ser el resultado del avance ético, moral y espiritual de un pueblo, de su conciencia personal y colectiva, su reflejo directo e inevitable. El total de su inconsciente colectivo. Pasos para formar una sociedad holística. Según Yassi, el primer paso a seguir para formar una sociedad holística es la elevación ética, moral y espiritual de un pueblo. Y esto en primera instancia se logra con el acceso directo y sin restricción alguna del pueblo a toda la información disponible para su grupo o cultura. El aprender todos los temas, sean los que sean, es el primer paso.
Por eso se debe estudiar todo, aprender todo lo posible, escuchar todas las opiniones y los ángulos por igual, con la formación de la responsabilidad propia sobre su mismo avance personal y sobre la formación de los conceptos personales que cada quien tome como verdaderos, como lo que es real y lo que no. Esto significa que se le debe dar igual importancia a estudiar todos los puntos de vista y luego formar una opinión propia. Por eso no deben seguir a nadie que imponga o desee controlar o formar un monopolio de la verdad, porque eso los guiará lejos no solo del avance espiritual, sino de la formación de una sociedad holística. El segundo paso es que se deben administrar recursos personales, de tiempo y energía, para ir filtrando la información que les es útil de la que no, filtrar así las personas a las que escuchen de las que no les nutren. Recordar que el marco de realidad, de qué es lo verdadero y lo falso, y los mismos valores de ética, moralidad y espiritualidad de cada persona son y serán el resultado del promedio de las ideas de con quienes conviven, hablen y escuchen. El tener la responsabilidad propia e individual de decidir con quienes convivir. Un tercer paso sería lo relacionado al sistema monetario. Si bien se muestra evidente la necesidad de un sistema nuevo más justo para todos, se entra en el peligro de que se genere de nuevo la dinámica de granja animal de George Orwell. Siendo que si veo posible la erradicación del dinero en pocos años, con poca transición, y solo porque reconozco que la mayoría de las personas en la Tierra no comprenden cómo es posible que se pueda funcionar sin él. Pero sí, es posible. Pero es posible si se cambia la mentalidad base que forma la necesidad del dinero, y esa es la mentalidad de falta, de que no hay suficientes recursos para todos, y esto lo forma la idea o necesidad de satisfacer necesidades de forma material y no espiritual. Es decir, que la gente necesita muchas cosas para ser felices, y no mucha riqueza interior. Esto sería entonces una de las primeras cosas a cambiar. Como por ejemplo, que las personas sean verdaderamente felices porque aprendieron un idioma nuevo, y no porque tienen un auto último modelo como aspiración de satisfacción y propósito de vida. Camino a la transición a una sociedad holística. Yassi nos indica que sabe que debemos esforzarnos por crear un modelo político de transición que les permita ir elaborando los componentes necesarios a incorporarse a medida que la conciencia, 3 puntos, de la gente se vaya desarrollando. Pero ese modelo político no es una sociedad holística, sino solo un parche temporal. El problema aquí es que cualquier modelo político de transición que se forme, volverá a estar bajo las condiciones descritas en el texto arriba, en cuanto a que solo reflejará el promedio de la conciencia de la propia gente. El modelo que muchos pensarían que podría servir como método de transición sería el socialismo, que hemos visto que no funciona, porque el socialismo o comunismo definitivamente no es una sociedad holística. Recordando que en el momento en el que un grupo impone una estructura sociopolítica con la idea de que eso es una sociedad holística sobre otro grupo de personas, dejará de ser una sociedad holística de inmediato, destruyendo el concepto. Entonces la única manera de derrotar estos problemas es con el avance de conciencia, ética, espiritual y moral del grupo de personas en cuestión. Esos 3 puntos son tan críticos que sin ellos una sociedad holística simplemente no puede existir. Ese es otro problema del que tengo que hablar. Espiritualidad, ética, moral solo son palabras y difiere su significado de persona en persona, entonces se deberá realizar un marco base para guiar la definición de esos 3 puntos. Entonces aquí ya sería intervención de mi parte o de nuestra parte porque estaría yo imponiendo mis definiciones propias de ética, moral y espiritualidad sobre la raza humana. Se hace evidente la necesidad de algún tipo de tutoría de parte de una raza no humana pero antropomorfa y altamente empática. Realidad de nuestro planeta. Yassi nos comparte que lo que percibe la Tierra es que la mentalidad básica de la vida ahí es la de escasez de recursos, lo que a su vez crea la necesidad de que algo o alguien o una institución gobierno administren esos pocos recursos con el modelo político que sea. Siendo que en la Tierra nunca nada es suficiente. Habiendo o no suficientes recursos, la percepción es la misma, de que faltan cosas, comida, objetos nuevos que hagan interesante la vida y que valga la pena vivir. Veo que esto no solo es causado por la mentalidad impuesta con control mental que favorece la sociedad de consumo, que alimenta las ganancias de las empresas que fabrican o administran dichos bienes de consumo, sino que está mayormente basada esa mentalidad en que la gente necesita algo exterior a ellos para justificar, disfrutar y hacer que la vida misma valga la pena.
El que la gente necesite algo exterior a ellos para llenar su existencia es consecuencia directa del concepto de materialismo y de determinismo, en donde solo existe y solo tiene valor lo material y la causa-efecto como consecuencia inevitable. Mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima dirige los pensamientos de las personas a la necesidad y escasez. Esto empeora cuando a lo material se le suma un valor monetario, porque los valores mismos del pueblo, de las personas, giraran en torno a ese valor material cegándose a los otros puntos sin valor material, creando con ello que la vida misma valga poco si no es destinada o usada para producir bienes o servicios que produzcan más valor monetario, enajenando al ser humano de su naturaleza espiritual y de conexión entre ellos. Con esto toda la parte espiritual decae a solo ser usada como otro método de control sobre las masas para guiarlos a que se comporten de manera productiva para quienes estén en el poder. Lo que acaba por destruir la vida misma de las personas y de los animales y plantas que los rodean. Como ejemplo de esto es el sufrimiento animal, en donde las mascotas, como perros y gatos, o los seres libres vida salvaje, no tienen ningún valor para la sociedad, más que el que se les dé como utilidad monetaria. Recalcando los perros y gatos como ejemplo más directo que se me viene a la mente que sufren abandono y crueldad en las calles de las grandes ciudades ya que al ser muchos y al ser inútiles carecen de valor alguno cegando a la gente a sus necesidades y a su gran sufrimiento. De esa misma manera todo lo vivo se vuelve barato, por lo tanto sin valor, sin importancia, y lo material fabricado industrialmente sube de valor, siendo que como consecuencia de esto es que toda la parte espiritual de las personas se degrada a favor del materialismo, que a su vez como consecuencia directa, solo traerá mucho sufrimiento que perpetúa la percepción de falta, de escasez, de que les falta algo. Pero como el materialismo determinista en el que viven como mentalidad dicta que solo lo real, tangible, y con valor monetario importa, la única manera que tendrá dicho pueblo para buscar alivio a esa sensación de falta en sus vidas, es con la adquisición de más bienes materiales que les darán una satisfacción temporal por sentimiento de logro adquisición, pero que inexorablemente creará la necesidad de volver a adquirir más bienes materiales, para volver a sentir esa sensación de alivio. De nuevo, mentalidad enteramente programada por quienes desean que se siga perpetuando la sociedad de consumo, materialismo y determinismo. Y con esto me lleva a asegurar que la única forma de trascender el círculo vicioso descrito arriba es con el avance espiritual, ético y moral de un pueblo. El que un pueblo busque la satisfacción existencial en su interior, en lo que todo mundo tiene adentro, la felicidad generada por una satisfacción propia en cooperación con sus seres queridos, comunidad, reemplazaría por completo la necesidad de buscar felicidad en lo material. Como primer factor o paso hacia formar la mentalidad necesaria para una sociedad holística. Si un pueblo, como el de la Tierra, vive en mentalidad de víctima, en determinismo y en materialismo, solo creará, formará o manifestará el concepto contrario a ellos. Un pueblo con mentalidad oprimida y de dependencia, creará quien los oprime y de quien dependerá. Un lado creará al otro. Este es el mecanismo mismo de la formación de los gobiernos, entidades y razas regresivas y sistemas de opresión que son formados a manera de tulpas y egregores reflejo de la mentalidad humana. Si un pueblo se siente explotado, creará sus explotadores. Gracias por ver este video y por tener interés en cambiar el inconsciente colectivo que se nos impone por uno más positivo y libre para todos. Estás cordialmente invitado e invitada a participar de nuestro grupo de Telegram donde se te brindará una especial bienvenida y podrás conocer este hermoso proyecto, una verdadera sociedad holística en nuestro planeta.